Bueno, pues a mí me pareció muy curioso en la lectura como todas estas tribus tienen en la configuración de sus ciudades y de sus templos, siempre está la figura del cuadrado y del círculo, y pues yo creo que viene el concepto del mandala, en donde tenía que haber, pues, en donde habían círculos y cuadrados, pero es muy curioso por qué estas formas, por qué no pues las elaboraron más y Pues digamos, en una parte ellos explican por qué algunas tribus hacen sus casas en forma de círculos y era porque todo el universo funciona en forma de círculos. Entonces yo me puse a pensar como si el Sol tiene un recorrido circular y ellos dicen que a pesar de que la Tierra sea circular, bueno, ahí hablan es cuando empiezan del cuadrado. Ellos lo dibujan como cuadrado, pero porque las cuatro esquinas... para unirlos, el Ajá, norte, el el sur, norte, el los este cardinales. y el... Para mí se me parece muy interesante cómo desde esa época tenían aún una mejor como planificación de la ciudad y como que cada forma y espacio que le ponían tenía como un significado a su función, como a lo que iba a tener. Como que ellos sabían que en la mitad iba a ir tal función, en los costados iba a ir tal y así. Y también es muy interesante que, por ejemplo, hay unas tribus, ahí explican una que tal vez, bueno, o sea, también se regía como por un orden en la configuración de la ciudad, pero tenía también un orden social muy complejo. O sea, como que cada quien tenía como su rango y, o sea, era tan complejo que en verdad en este momento es como muy complicado como de nosotros entenderlo, pero también jugaban con eso de los hombres en el centro y alrededor, la danza, o sea, como para muchas de esas tribus el rito y la danza como, o sea, como que primaban en como su ideología de mundo, o sea, como que ahorita nosotros hemos dejado eso a un lado, como nos hemos desapegado de los ritos y como que nos volvemos cada vez más racionales, pero, o sea, esto me hace cuestionarme si en verdad debemos retomar de cierta manera la danza y el rito para como volver a, como, no sé, como darle nacer significado a y lo darle que significado. Sí, exacto. Yo creo tenés que razón. es un parte, pasa por, digamos, no por culpa, pero es como por consecuencia de los dogmas de las religiones, como que ya dan un origen por sentado y no pasa como con estos ritos que no es que sea solo uno, pues que son todos al mismo tiempo y se complementan y se sobrelapsan, se dice. Sí. Entonces yo creo que es por eso, porque ya muchas cosas por sentadas y eso no es lo que pasaba con estos ritos. Sí, también hemos como cambiado mucho, como, o sea, en el tema del mandala, como que antes se construía con esa figura, se tenía en cuenta como, sí, como la idea del mandala como construcción, ahora en verdad lo han cambiado a solo ser como una técnica psicológica, o sea, ahora el mandala es una manera como de relajarse y sí, o sea, lo hemos tergiversado muchísimo. Todas estas sociedades siempre tienen como una conciencia de un cosmos, ¿no? Que siempre intentan darle un ordenamiento al espacio. Digamos, eso es muy interesante porque nada de lo que hacen es aleatorio, todos sus ritos, pues, digamos, con los sacrificios, todo tiene una función, todo tiene una causa. Sí, sería muy interesante como entender de dónde vienen estos ritos, como, ¿Por qué esas como formas? entender el anterior, porque esas formas, como por qué esos sacrificios, pero entenderlo como a fondo qué significaba para ellos, por qué tenían que matar un toro y enterrarle sus genitales y ahí hacer el altar, como, ¿por qué? Ahí explicaban que el toro es la relación con la luna, pero ¿por qué el toro? ¿Por qué no es otro animal? Como entender de dónde vienen esas tradiciones. Porque además son tradiciones que se heredan después a otras tribus y otras culturas. Y muchas se fueron perdiendo como en el tiempo, o sea, como que solo se olvidaron y de esa manera también ellos unían los astros, bueno, el sol, la luna, los puntos cardinales y eso en verdad es algo que hemos perdido como a través del tiempo. Pero de todas formas, como es evidencia, estos textos, todo eso queda inscrito en la arquitectura, en todos los templos, es donde uno puede analizar y está la evidencia de esta conexión que buscaban las sociedades, como por un lado para separarse del mundo y la conexión como con el cielo y para pues, diferenciar cielo y tierra y mortales y dioses. Entonces, yo creo que pues, es por eso que justamente estamos estudiando esas estructuras megalíticas, porque ahí es el origen de la